Alerta por Milton. El huracán categoría 5 avanza por el Golfo de México cerca de la península de Yucatán en dirección a Florida. Nos enlazaremos a los puntos de alerta y con los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional para conocer su peligrosidad y trayectoria. Alcalde asesinado. Luego del asesinato del alcalde de Chilpancingo Guerrero, Alejandro Arcos, la Fiscalía General de la República analiza atraer la investigación. Su familia, amigos, habitantes y hasta adversarios políticos estuvieron en su funeral. Leyes secundarias. La secretaria de Gobernación entregó al Senado el paquete de leyes reglamentarias para la implementación de la reforma judicial, que INE y Tribunal Electoral evaden ante la existencia de suspensiones judiciales. Analizaremos el estado que guarda la reforma con Miguel Eraña. Un año en guerra. Al cumplirse un año de la irrupción de Hamás en Israel, que provocó la respuesta bélica en la Franja de Gaza, la guerra está lejos de terminarse. Urgen el cese al fuego para lograr la liberación de los rehenes que aún sigan vivos a un año de su secuestro. Buenas noches. En menos de 24 horas, Milton evolucionó a huracán categoría 5 y tiene en alerta la península de Yucatán en estos momentos. Esta es su ubicación actual a menos de 100 kilómetros de Progreso, Yucatán. Mantiene vientos de 265 kilómetros por hora. Así se ve desde la Estación Espacial Internacional. Si se encuentra en alguna de estas zonas de riesgo, pueden escanear el código QR que presentamos en pantalla. Pueden acudir a un refugio temporal más cercano, están ahí señalizados por las autoridades. Se espera que Milton continúe desplazándose durante las próximas 24 horas como un huracán categoría 5, muy cerca de territorio nacional, principalmente de la costa de Yucatán, generando con sus bandas nubosas efectos en ese estado, también en Campeche y en Quintana Roo. Esta noche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil. No descartó que el huracán pudiera tocar tierra en las costas mexicanas. Pidió guardar la calma y tomar medidas preventivas. El huracán Milton ya es categoría 5. Eso no se descarta que pueda llegar a tocar la costa. Les pedimos que estén muy atentos a la información de Protección Civil, que si están en lugares bajos es mejor que vayan a los albergues. Recuerden siempre guardar la calma, estar atentos a la información oficial y que la prevención es nuestra fuerza. La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población seguir las recomendaciones e informó que autoridades de los 3 órdenes de gobierno implementan acciones de prevención ante un posible impacto de Milton. Se están delimitando las posibles zonas de emergencia y se mantiene un permanente monitoreo del huracán. Junto a otras autoridades se han activado ya protocolos de emergencia y de ayuda a la población como el Plan DN3 del Ejército y el Plan Marina. Me enlazo con Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Boris, muy buenas noches. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto. Te saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, vámonos con la información del huracán Milton. Todavía es un huracán poderoso de categoría 5. Este sistema se encuentra a 115 kilómetros al norte de Celestún y a 60 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, como podemos observar en esta imagen. Este sistema mantiene vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora, mientras que las rachas son de 325 kilómetros por hora. Su desplazamiento es a 15 kilómetros por hora al este. Este sistema también estará generando rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora con oleaje de 6 a 8 metros de altura y posibles trombas en Campeche, principalmente al norte y al noroeste de la costa del estado de Yucatán. Es ahí donde estaríamos presenciando la formación de posibles trombas, mientras que rachas de viento de 120 kilómetros por hora para los estados de Tabasco y el estado de Veracruz, mientras que para Quintana Roo se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura. Debido a su trayectoria, este sistema todavía en el cono de incertidumbre mantiene todavía un posible impacto entre Progreso y Río Lagarto, Yucatán, en las próximas horas de la noche o la madrugada del martes.
¿Qué es lo que nos va a estar generando este sistema? Aparte de las rachas de viento, pues lluvias muy importantes, principalmente en el estado de Yucatán y el estado de Campeche, donde se esperan todavía lluvias torrenciales, lluvias intensas en el estado de Veracruz, el estado de Tabasco y el estado de Quintana Roo. Conforme vaya avanzando este sistema hacia el este-noreste, ya para el día de mañana se esperarían todavía lluvias intensas en los estados de Yucatán y el estado de Quintana Roo, mientras que para los estados de Campeche y Tabasco, las lluvias serían de fuertes a muy fuertes conforme este sistema se adentre a el Golfo de México otra vez y se prevea un posible impacto hacia la península de Florida ya en Estados Unidos. Es lo que tenemos en el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos contigo, Alejandro. Gracias, Boris. Nada más para precisar, no se descarta entonces que llegue a tocar tierra, es decir, va muy cerca de la costa de la península de Yucatán y no se descarta que se pudiera acercar un poco más de lo que vemos ya en el pronóstico, en la trayectoria que ustedes tienen. Sí, es correcto, como podemos observar en esta imagen, el cono de incertidumbre, las líneas amarillas todavía logran tocar un poquito hacia una parte entre Progreso y Río Lagarto, Yucatán, aunque es baja la probabilidad, no lo descartamos, sin embargo, su movimiento indica noreste. Vamos a esperar la última actualización en próximas horas, más o menos como a la medianoche, y si no cambia la situación, pues sería su trayectoria. Perfecto, Boris, te agradecemos muchísimo el reporte. Estamos a la orden, muy buenas noches. Gracias, pues ahí la información desde el Servicio Meteorológico Nacional y precisamente en la zona de impacto, muy cerca de donde está pasando este huracán, está mi compañero Alejandro Rubalcaba en Progreso, Yucatán. Alejandro, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? Alejandro, muy buenas noches. Nos encontramos justamente aquí en el malecón internacional de Puerto Progreso. Bueno, los vientos son ya muy fuertes, las palmeras de 30 a 40 metros se mueven de un lado a otro. El mar, la playa que se encuentra ubicada pues de la cinta asfáltica de la primera calle, 60 metros en una situación normal, ahorita ya se encuentra a menos de 5 metros. El mar se va a comenzar a meter hacia la zona ya de las calles, a la zona pavimentada, y bueno, los vientos son muy fuertes. La gente de las zonas pues que son inundadas, que viven cerca de zonas de manglares, de la playa, han sido evacuadas y llevadas a uno de los 8 refugios temporales solamente aquí del Puerto de Progreso a pasar la noche, sobre todo aquellas personas que viven en casas de láminas o de madera, de cartón, debido a que los vientos pues fácilmente las pueden tumbar. Se ha ido la luz de manera intermitente, regresa, y bueno, elementos de la Policía Estatal Municipal, así como de la Marina, están constantemente realizando recorridos de vigilancia por todo el municipio, ya que toda la gente, pues, aunque está encerrada en sus casas, pasando este huracán, los vientos, insisto, son ya muy fuertes. Aquí donde estoy, bueno, el viento sí me jala un poco hacia un lado, pero bueno, el tema es de que la gente no debe salir de su casa para evitar algún accidente, no acercarse a la zona de playa. La playa quedó cerrada desde el mediodía, aunque la gente comenzó a venir a tomar fotos, imágenes, pero es muy peligroso. La lluvia no deja de llover, la lluvia cada minuto que pasa es más intensa, los vientos más intensos, y el oleaje pues es cada día más alto. Aunque ya no nos podemos acercar más por un tema de seguridad, el oleaje ya alcanza los 4 metros de altura, y es pues un oleaje muy intenso para esta zona, debido a que las aguas de aquí de la Costa Esmeralda son bajas, es un mar Pacífico, y hoy está, como discúlpame la expresión, pues está picado y está muy fuerte. En las calles están totalmente solas. El alcalde Eric Rejani pues hace un llamado a toda la gente que ocupa ir a un albergue, se marca el 911 para que pueda ir una patrulla, una unidad de protección civil, paramédicos, bomberos, quien sea por ellos, para llevarlos a un lugar seguro, Alejandro. Y bueno, son las 10 de la noche cuando empezó estos noticieros, cuando los efectos apenas se empiezan a sentir de lo más fuerte. De aquí en adelante, a la medianoche, se sentirá todavía más fuerte los vientos y las lluvias, Alejandro. Es mi reporte desde este Puerto Progreso en Yucatán al momento. Alejandro, estamos en contacto. Cualquier novedad nos enlazamos nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Excelente noche para todos y seguiremos informando. Gracias. Milton, por cierto, ya está catalogado entre los huracanes más poderosos del Atlántico y en especial del Golfo de México. Si se toma como parámetro, la presión en su ojo ocupa el segundo lugar detrás del huracán Rita. A menor presión en su ojo, el nivel del mar aumenta y el riesgo para las zonas habitadas es mucho mayor. La fuerza de los vientos de Milton, en su diámetro tan pequeño,
lo ubican ya como el quinto lugar en términos históricos. Según meteorólogos de Estados Unidos, su intensidad está en el límite de lo que es capaz de alcanzar un huracán en esa zona del planeta. Milton se dirige hacia Florida y tocará tierra en el próximo miércoles allá en Estados Unidos, en la zona donde todavía no se recupera del impacto de Helene. Las evacuaciones comenzaron desde hoy, ya varias autopistas se vieron saturadas. Entre las zonas que se verán más afectadas está la bahía de Tampa, Fort Myers, Cedar Key y Naples. Se prevé que baje su intensidad cuando se acerque a tierra, pero seguirá siendo muy peligroso, lo que ha conmovido hasta los propios meteorólogos. Just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. And the seas are just so incredibly hot. Record hot, as you might imagine. You know what's driving that. I don't need to tell you. Global warming, climate change. En México, el paso de Milton se suma a otros fenómenos que están provocando lluvias en prácticamente todo el país. Ahí el QR para que pueda verificar el detalle en su municipio. En el Pacífico, frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, una zona de baja presión se encuentra al 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 24 horas. En Guerrero, la tarde del sábado fue asesinado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que llevaba tan solo 6 días en el cargo. Los asesinos abandonaron sus restos sobre una camioneta blanca en la colonia Villa del Roble alrededor de las 5:30 de la tarde. Dejaron los restos a la vista de todos como una clara advertencia criminal para la población. Supuestamente el alcalde desapareció entre las comunidades de Petaquillas y Tepachicotlán, las cuales son consideradas como territorio del grupo criminal Los Ardillos. Pero su ejecución no es un hecho aislado. Apenas el 3 de octubre fue asesinado su secretario de ayuntamiento, Francisco González, y el 27 de septiembre, antes de que llegaran a la presidencia municipal, ocurrió el homicidio del exmando de la Policía Estatal y capitán del Ejército, Ulises Hernández, quien se perfilaba para ser el secretario de Seguridad de ese municipio, Chilpancingo. 3 asesinatos en solo 10 días. Alejandro Arcos tenía 43 años, militaba en el PRI desde que tenía 16. Ganó la alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD con una diferencia de 3,000 votos ante Jorge Salgado Parra de la coalición Morena-PT Partido Verde. Fue funcionario en la administración de Héctor Astudillo, después fue diputado local. En el 2021 se lanzó por primera vez por la presidencia municipal de Chilpancingo, pero en ese entonces la perdió. Hoy miles de personas salieron a las calles de Chilpancingo para despedir a Alejandro Arcos, quien recientemente en una entrevista pidió que lo recordaran como un promotor de la paz. Por ti, mi amor. Nos queremos, estamos contigo, te espero. Te quiero mucho, Ale. Mejorar la seguridad requiere el compromiso de todas y de todos. Les pido, con el corazón en mi mano, quiero pedirles, ayúdenme a luchar y a construir la paz. Era un hombre que yo podía considerar que caminaba con todos los partidos para poderle darle gobernatura. Pues yo creo, como lo decía Alejandro, queremos seguridad para los brasileños, para la gente, y que no se polarice. Que cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta tierra. Yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo. Eso es a lo que aspiro en esta ciudad. Aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido. Y aquí quiero morir. Que han construido ustedes esta victoria, es para ustedes, es de ustedes. Hoy es un gran día, es un extraordinario día. Y no se vale, mil cobardes, cabrones. Justicia.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue el primero que informó sobre el asesinato. En su cuenta de X lo calificó como un funcionario joven, honesto, que buscaba progreso para su comunidad. Señaló que, dada la situación de ingobernabilidad del Estado, pediría a la Fiscalía General de la República que atrajera la investigación. La Fiscalía de Guerrero se limitó a publicar un breve comunicado en el que lo único que informó fue que se inició una carpeta de investigación por homicidio calificado. Minutos después, la gobernadora Evelyn Salgado condenó el homicidio, dijo que la pérdida enluta a toda la sociedad guerrerense e instruyó a reforzar los operativos de vigilancia y proximidad en ese municipio, Chilpancingo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se estaba analizando si la Fiscalía General de la República atraía o no el caso. Aseguró que, a pesar de los hechos recientes, la capital de Guerrero no está entre los municipios más violentos del país. El lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias, está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No nos queremos adelantar hasta no tener pues toda la información. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, evitó pronunciarse sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo y, en lugar de simplemente condenar lo ocurrido, terminó deslindándose de responsabilidad. Ya no soy la secretaria de Seguridad, dijo. Yo no vine hoy a declarar nada que tenga que ver con temas de... Pero, por ejemplo, los hechos en Chilpancingo, esta violencia extrema, ¿no prenden las alertas en el gobierno? Lo que quiero decir es que me quiero ceñir a lo que dijo la señora presidenta hoy por la mañana. Lo que quiero decirle es que ya no soy la secretaria de Seguridad. Pero es la responsable de la política interna de este país. Ahora tengo que remitirme a las cosas que ustedes tienen que ver con la parte de la política interior, exactamente. La situación en Chilpancingo tiene antecedentes, empezando por la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, que en julio del 2023 fue captada en una reunión con Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Esto provocó que incluso fuera expulsada de su partido, de Morena. La disputa por el territorio hizo que dicho grupo protagonizara una guerra contra los tlacos, que a inicios de este año dejó escenas de un pueblo fantasma tras los ataques contra negocios y extorsiones al transporte público. Ante la ola de violencia, la Iglesia Católica fungió como intermediaria para lograr un acuerdo entre tlacos y ardillos, apoyados por la familia michoacana, una tregua que, por lo que ocurrió este fin de semana, parece que ha terminado. De acuerdo con la legislación actual en Guerrero, quien debe asumir el cargo es quien se registró como suplente. Se trata de Gustavo Alarcón. Ha buscado el cargo en elecciones anteriores sin éxito. Él va a respetar el luto familiar antes de tomar alguna determinación sobre si asumirá o no la presidencia municipal como suplente. Eso en Guerrero. Sobre Sinaloa, otro epicentro de la violencia en México, el gobernador Rubén Rocha Moya se reunió el sábado con el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. Hablaron de la situación de seguridad en la entidad, analizaron que el Gabinete de Seguridad pueda sesionar en ese estado, en Sinaloa, próximamente. Esta mañana el gobernador presentó los resultados de los operativos de seguridad en su estado. Destacó cómo es que se ha logrado debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos en la región. O eso dijo, porque este lunes van al menos 3 personas asesinadas y 4 cuerpos más fueron localizados sin vida. Esos hechos ocurrieron en 7 puntos de Culiacán, la capital de su estado. Funcionarios tampoco son ajenos a los hechos delictivos. La presidenta municipal electa de Mazatlán, Estrella Palacios, fue despojada de su camioneta en la maxipista Culiacán-Mazatlán. Más tarde la recuperó. En otro punto de la misma maxipista, el presidente municipal de San Ignacio, Octavio Bastidas, también fue despojado de su camioneta. Por cierto, este fin de semana, se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la remoción del general Francisco Jesús Leana Ojeda como mando de la tercera región militar en Mazatlán, Sinaloa. A mediados de septiembre, el general aseguró que la tranquilidad en Culiacán dependía de que los grupos criminales dejaran de enfrentarse entre ellos. Fue enviado al centro del país, donde se desempeñará como comandante de la primera región militar, ya no estará más en Sinaloa. Esta semana se cumple un mes desde que empezó esta guerra entre los Chapitos, el grupo de uno de los hijos del Mayo, provocando la ola actual de violencia. Mi compañero Jorge Martínez hizo un recorrido por el estado y así es como luce la situación. Este miércoles se cumple un mes
de que las facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y los Mayos, se declararon la guerra producto de la traición a Ismael el Mayo Zambada. Desde entonces Culiacán se convirtió en la sucursal del infierno. Del 9 de septiembre a la fecha, no hay día que no se reporten, a todas horas, enfrentamientos, presencia de hombres armados, secuestros, narcobloqueos, robos o quema de vehículos. En 30 días de guerra, suman 149 homicidios dolosos en todo el estado y al menos 160 denuncias por desaparición de personas. La violencia también se refleja en el Panteón Jardines de Lumaya, donde están las tumbas de famosos capos de la droga. De acuerdo con los trabajadores, se incrementaron los funerales. Pero las balas de los criminales no solo arrebataron vidas, también hirieron de muerte la economía de Sinaloa. Y están en riesgo, ya lo han manifestado así, alrededor de 300 a 3,000 micro y pequeños comerciantes de Culiacán. Solo los comerciantes del centro estiman pérdidas por 2,000 millones de pesos, la Coparmex de 4,000 millones de pesos y las organizaciones industriales estiman 8,000 millones de pesos, cifra que supera las pérdidas por la pandemia de COVID-19. Los pequeños negocios estiman que si en 2 meses la situación no mejora, cerrarán definitivamente. Tenemos menos del año que abrimos y cuando recién estábamos, pues por así decirlo, agarrando clientela en el verano, pues se viene para abajo todo. Los músicos también padecieron la baja de clientes por la violencia. Las tocadas se cancelaron hasta noviembre y lo hacen en las calles, pero ahora a la luz del día. La vida nocturna en la capital también murió. En la zona Tres Ríos, la más exclusiva de Culiacán, bares y restaurantes abrieron sus puertas, pero no hay clientes. La gente aún tiene temor de salir y quedar en medio del fuego cruzado. Lo que se pueden encontrar en las noches en Culiacán son este tipo de motociclistas, sin luces y nada, que se los conoce como punteros y que andan todos los días a todas horas verificando el movimiento de las autoridades. Este motociclista lo seguimos durante varios minutos. Con imágenes de Alejandro Aranda, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que como parte de la nueva estrategia de seguridad, los gobernadores y la jefa de gobierno capitalina se unirán a las reuniones del Gabinete de Seguridad para fortalecer así la coordinación con las entidades. Mañana, con el Gabinete de Seguridad, presentará el Plan Nacional de Seguridad con la estrategia de seguridad al menos de los primeros 100 días del gobierno, con las regiones y municipios que concentrarán las acciones prioritarias, pues son donde se genera la mayoría de los homicidios y delitos de alto impacto en el país, que se pretende disminuir. Este fin de semana murió Ifigenia Martínez, con una amplia trayectoria política y académica, y que como presidenta de la Cámara de Diputados entregó hace apenas unos días, la semana pasada, la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Desde ayer en el velorio y hoy en un homenaje de cuerpo presente, quienes la conocieron expresaron el valor que sus aportaciones dejaron al país. Ella, pues ustedes saben que yo voté por ella el 2 de junio. Nuestros compañeros diputados, diputadas la eligieron como presidenta de la mesa directiva. Ella ya mayor, pero tenía mucha ilusión el 1 de octubre estar ahí, pues es un recuerdo muy hermoso. Y hasta siempre, Ifigenia. Ella seguirá siendo un ícono feminista, de lucha, de izquierda. Nos encontramos reunidos en este salón de sesiones para llevar a cabo un homenaje luctuoso con motivo del sensible fallecimiento de la maestra Ifigenia Marta Martínez y Hernández, presidenta de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Diputados. Un abrazo a Ifigenia, que sigue viva en nuestros corazones, pero no solo como parte de la historia, sino con el legado que es parte de nuestra vida actual. Pocas mujeres en la historia, pocas, tienen el consenso con el que ahora partes al infinito. No debemos descansar hasta lograr la plena libertad de las mujeres en nuestra patria
y en el mundo. Es un compromiso que en el corazón llevaba Ifigenia Martínez y Hernández, y es una tarea que tiene pendiente nuestra patria y la humanidad. Sobre la reforma al Poder Judicial, el INE intenta salirse por la tangente para no quedar mal con las autoridades judiciales y tampoco con el oficialismo ante las suspensiones que se emitieron para frenar el proceso de la elección de juzgadores. Primero porque a pesar de que la consejera presidenta Guadalupe Tadei dijo que se tomaría una decisión cuando fueran notificados, no ocurrió así. Lo que ocurrió fue que llegaron más suspensiones judiciales, ahora con ultimátums para que sean acatadas por el Instituto Nacional Electoral. Para no meterse en problemas legales, el INE mantuvo su periodo de vacaciones en el que está actualmente y presentó una demanda ante el Tribunal Electoral alegando que los juzgados no pueden intervenir en materia electoral, pues solo el Tribunal Electoral puede revisar las acciones del INE, por lo que pidió que se ordene a los juzgados que no sigan emitiendo suspensiones y así queden sin efecto las emitidas previamente. El asunto ya fue turnado al magistrado Felipe de la Mata y el tribunal lo analizará esta misma semana. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso las iniciativas de leyes secundarias de reforma al Poder Judicial que implican modificaciones a la Ley General de Procedimientos Electorales y a la del Sistema de Medios de Impugnación para la elección de jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de detallar lo que no viene en la reforma constitucional. Se incluyen las reglas, el calendario a seguir, así como las etapas del proceso electoral y la declaración de validez. Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó este paquete de iniciativas en el Senado que, a decir del presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, lo votarán este miércoles en el Pleno. Miguel Araña, bienvenido, buenas noches. Gracias, Alex. Muchas gracias. ¿Qué esperar de estas leyes secundarias? Digamos, qué lineamientos dan para la implementación de la reforma al Poder Judicial si se llega a implementar? Porque ahí vemos las suspensiones se están dando, todavía no se resuelven en definitiva, ¿no? Pues mira, habría que decir que después de lo que la celeridad ha sido la marca de la casa en esta legislatura, pues no es extraño que se haya presentado también estas dos leyes que, muy bien lo dices, una organiza las elecciones, que es el viejo Código Electoral, ahora se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos, y la otra es la que, digamos, pone la prosa para acceder a los recursos y a los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral. Entonces, yo te quiero decir que justo hoy que firmó la presidenta eso y se fue al Senado, ambos instrumentos de iniciativas, por la mañana la Corte resolvió 6 consultas más para darles trámite, justo ya lo había hecho el jueves pasado con otras. Entonces, quiere decir que de los dos lados, el día de hoy fue, si se puede resumir, un duelo de mayoritazos. Es decir, la Corte ejerció de 6 a 8 votos con comodidad, algo que por el otro lado cae como limón en una herida. Es decir, quien gobierna el legislativo y quien tiene la mayoría en la presidencia, pues por el otro lado han enviado estas iniciativas. Avanzan en las secundarias. Donde no se les consulta absolutamente nada. Okay. Entonces estamos en posiciones polares y ese ejercicio mayoritario de uno y otro lado, pues irremediablemente lleva increciendo, va aumentando el grado de polarización y de confrontación entre poderes. Esto no tiene una fecha muy próxima, más bien muy diferida de confrontación mayor. Y te voy a poner la fecha. Justamente el 5 de noviembre hasta el 24 se va a abrir el periodo último para que se inscriban los que, dice la iniciativa de hoy, los que se inscriban a competir por una posición de juzgadores. Que quieran entrarle a esta Exacto. Y el Senado, después de con sus comités que va a haber en cada uno de los poderes, van a filtrar, van a digamos, hasta hacer el sorteo de quienes entran, si son muchos. Tendrá aproximadamente al 12 de febrero del año que viene, que ya es nada, justo para presentar las listas finales. 5 días antes, los ministros, por ejemplo, y cualquier juzgador federal, magistrado o juez, tiene que separarse del cargo o anunciarlo por expreso. Sí. Y ahí vienen unas reglas muy rudas.
y totalmente dislocadoras de la buena relación entre poderes. Entonces, en otras palabras, la tensión va a crecer. Y por supuesto, es un magnífico regalo para la Suprema Corte de Justicia que se haya puesto una letra tan ruda, tan dura en las iniciativas de hoy. ¿Por qué? En las secundarias. Claro, porque la reforma electoral planteó algo muy fuerte en el último transitorio, más bien no es el último, es el octavo. Dice que cualquier legislación que se expida ahora, de tipo electoral, ya no tendrá control constitucional del 105. Y eso es, pues, el cercenamiento simplemente de un recurso típico de defensa de los partidos políticos. Entonces, tendremos seguramente, si se aprueba, como se espera el miércoles, esta ley, estas dos leyes, tendremos al PAN, a Movimiento Ciudadano y tal vez al PRI presentando acciones de inconstitucionalidad a pesar de la prohibición expresa de la Constitución. Y eso será oro molido para la mayoría de ministros que verán en las acciones, pese a que la Constitución... Al impedimento, las van a analizar. Las van a analizar y ese es el instrumento, digamos, más habilitado, es un conducto para generar el derribo, no de la Constitución, pero sí de estas leyes. Bien, pues veremos y lo comentaremos contigo. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues gracias bien. A Miguel Eraña. Este lunes se cumplió un año del ataque de Hamás en Israel, en el que murieron 1.200 personas, otras 253 fueron secuestradas. Ese 7 de octubre del 2023 el grupo terrorista cruzó de Gaza a Israel por 35 puntos, pero la masacre se concentró en 4 sitios específicos. El principal, un festival de música donde 364 jóvenes fueron ultrajados y asesinados. Horas después del ataque, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el estado de guerra y comenzaron los bombardeos sobre la franja de Gaza que no han parado, que a la fecha han dejado alrededor de 40.000 muertos, así como miles de heridos y desaparecidos. Una guerra que en las últimas semanas se extendió al Líbano e Irán. Y hoy Netanyahu dijo que no va a detenerse hasta ganarla. Decenas de familias claman todos los días, en cada espacio que pueden, por el retorno de los rehenes. Aquí, algunas de sus historias desde Tel Aviv. El reporte es de nuestro enviado especial, Rafael Montes. ¿Ese video dónde lo conseguiste? En el Telegram de Hamas. Hay otro video que ellos también publicaron. Es el mismo coche. Es el tío de Omer Wenkert, un joven secuestrado por los terroristas de Hamas el 7 de octubre del año pasado, cuando cruzaron la frontera desde Gaza, dentro de la réplica de un túnel, para intentar simular el espacio donde están los rehenes. Este hombre comparte con Milenio y otros periodistas lo que un sobreviviente le contó sobre el cautiverio de su sobrino. Omer estuvo con Liam en un túnel y le dije a Liam si escucharon las bombas del ejército. Y dijo que no escucharan nada. A un año del secuestro masivo, como muchos otros familiares, Grichener aún conserva la esperanza de que su sobrino esté vivo y regrese pronto a casa, pese a lo difícil que ha sido para el ejército israelí lograr su rescate en Gaza. Pasa que llegaron a un túnel y automático los Hamas mató a los rehenes. Llegaron a otro túnel y vieron con cámara de temperatura que hay personas rehenes, pero están atados y tienen bombas. El retorno de los rehenes es el principal reclamo de la sociedad israelí, que ha colmado las plazas, calles y parques de su país con la leyenda "Bring them home now" o "tráiganlos a casa de inmediato". Algunos, como Ruti Strum, reparten pulseras amarillas con la misma frase a todo el que le cuenta el dolor que siente por el secuestro de sus 2 hijos, Yair y Eitan. Les digo, no, Amos, no están abajo de la cama, lamentablemente. Pero yo desde el primer día siento que ellos están con vida. Hace un año, los 2 jóvenes estaban en el kibutz de Nir Oz, el barrio en donde el ataque de los terroristas fue más fuerte, pues incendiaron casas y asesinaron y raptaron a más de 100 habitantes. No sabemos nada del momento que se los llevaron. No vimos videos, no vimos fotos, no vimos nada. Aparentemente están todos ahora en los túneles, pero no, más de eso no sé.
La incertidumbre que hoy vive Ruti se multiplica por cada una de las historias que hay detrás de los rostros que se exhiben en los carteles que exigen su retorno. Desde Israel para Milenio Noticias, Rafael Montes. A un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump volvió este sábado al mismo sitio en Pensilvania, Butler, donde el 13 de julio sufrió un primer intento de asesinato. Estuvo acompañado por el CEO de Tesla, Elon Musk, que está completamente entregado a su campaña. Kamala Harris le ha apostado a las entrevistas. Hoy se transmitió la entrevista que dio hace unos días al programa 60 Minutes, donde, entre otras cosas, reiteró que tiene una pistola, que por cierto ha disparado. Además, de esta entrevista, Harris concedió otra al podcast Call Her Daddy, uno de los más populares en Estados Unidos. Esta semana tiene programadas apariciones en The View de ABC y The Late Show en CBS. Desde Washington, Enrique Perret, colaborador de este espacio y director de US Mexico Foundation. Que después de una semana intensa de actividades con el North Capital Forum aquí en la Ciudad de México, ¿cómo les fue? ¿Y cómo les fue en el marco de el mes que le queda a la elección presidencial en Estados Unidos? Seguramente muchos temas a los que habrá que prestar la atención en la relación bilateral, ¿no? Y en la relación de la región. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas noches. La verdad es que, una semana pues muy compleja por la toma de posesión de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Nuestra audiencia, Alejandro, la mayoría, pues son extranjeros que vienen a México un poco a entender, a descubrir, a enterarse de lo que está sucediendo en México para con Norteamérica. Temas de inversiones, temas de movilidad, temas de frontera, temas de infraestructura, energía, entre otras cosas. Y mi primera reflexión sobre el foro, ya viéndolo hacia atrás, es el gran apetito que hay por México, al menos por Estados Unidos y por Canadá. Dos, me parece que un genuino interés en ver cómo se desarrolla el gobierno de la presidenta Sheinbaum, entendiendo que va a haber cambios sobre la política de los 6 años anteriores. Principalmente en energía hemos visto algunas expresiones tanto de Claudia Sheinbaum como de su equipo en temas de energías renovables, lo cual los inversionistas del exterior lo ven como una buena señal. Se han visto también expresiones en temas de electromovilidad, de apuesta a tecnologías o al uso de tecnologías en diferentes industrias esenciales, como la industria de dispositivos médicos, pues ánimo positivo hacia esa administración o hacia esta administración que arranca. Pero por otro lado, Alejandro, también pues mucha incertidumbre. Tú lo comentabas, el tema de la elección en Estados Unidos, los resultados de esta elección, y sea cual sea, me parece que la mayoría de la gente expresaba un poco de frustración, Alejandro, de que sea cual sea el resultado, la relación del bloque norteamericano se va a poner un poco en riesgo en los próximos 2 años. Ya hemos visto expresiones de Donald Trump y también de Kamala Harris en contra del TEMEC o del USMCA, como se le llama en Estados Unidos. También ha habido expresiones en contra de la migración, y no solamente de la migración de indocumentados, sino de la migración en general, ¿no? De la frontera, de su funcionamiento, de las visas, y me parece que eso genera cierta incertidumbre. Al final, como resultado, me parece, o nos parece a muchos de los que participamos en el foro, se tiene que mejorar la narrativa de lo que es el bloque de Norteamérica, estos 3 países que llevamos comercializando bienes y productos y servicios desde hace 30 años, y que ha sido muy fructífero. Hay que mejorar esa narrativa de manera urgente, pero se tiene que hacer después de la elección, porque la elección nos ha, digamos que ha puesto una nube gris
encima de esos argumentos, ¿no? Sí, mucho optimismo, como bien dices, pero con esta incertidumbre de lo que pueda venir a partir del próximo gobierno en Estados Unidos, que al final de cuentas, pues Estados Unidos suele llevar mano en la región, ¿no? Tú lo tendrás mucho más claro. México y Canadá presionan, pero Estados Unidos, con la cantidad de mercancías, servicios y demás que demanda, pues tiene este poder sobre los otros socios. Ante esto, Enrique, ¿a qué prestar atención a menos de un mes? Lo estaremos comentando contigo en las próximas semanas, pero digamos que el fin de semana se cumplió, llegamos a la fecha, falta un mes para esa elección. Desde México, ¿a qué le debemos de prestar atención? Mira, yo le prestaría mucha atención a algunos estados en particular. Algunos estados de estos bisagra, ¿no? Que pudieran votar demócrata o republicano, pero también algunos estados con los que México se ha sentido muy cómodo en el exterior y en el pasado, y que pudieran estar cambiando. Un poco el caso de Texas, evidentemente necesitamos poner una atención brutal. Una tercera parte de todo nuestro comercio entre México y Estados Unidos pasa por Texas. El caso de Michigan, evidentemente el sector automotriz. California va a jugar un rol, si es que gana Kamala Harris. El gobernador Newsom, que estuvo en México la semana pasada, podría jugar un rol muy particular. Y definitivamente el Congreso de los Estados Unidos. Mucho se habla, Alejandro, de que gane quien gane la presidencia, no va a tener el Senado o no va a tener el Congreso, la Cámara Baja. Uno de esos dos se va a perder por el partido que gane la presidencia. Entonces, bueno, ese balance, y ante una revisión del 2026 de nuestro tratado, va a ser sumamente puntual, digamos. Hay que estar muy atentos a eso. Pausa y volvemos. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2024 fue otorgado a los biólogos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del macroARN y su papel en la regulación genética. Su investigación reveló cómo los genes dan lugar a diferentes células dentro del cuerpo humano para tratar enfermedades como el cáncer, al ayudar a regular el funcionamiento de los genes a nivel celular. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.